Queremos conocer un poco mejor a las nuevas generaciones. La frontera que supuso el año 2000 marcó una nueva generación, primero los millennials, ahora la generación Z, son los jóvenes de hoy, pero queremos saber, Estíbaliz, cómo son, cuáles son sus hábitos de vida. Cuéntanos. Lo vamos a hacer en base a un estudio realizado por dos consultoras, Marta, que nos hacen unas distinciones, también rasgos comunes entre estas dos generaciones, la generación Z y la generación millennials. Y en ese sentido podemos encontrar que la generación Z son esos jóvenes que tienen hoy en día unas edades comprendidas entre los 14 y 21 años. Son jóvenes que nacieron en medio de la crisis, por eso son más pragmáticos, son jóvenes que son más prácticos a la hora de resolver problemas. En cuanto al consumo en redes, ellos se identifican más con Instagram. En el caso de los millennials, son jóvenes que hoy en día tienen entre 22 y 29 años. Ellos nacieron en un periodo de bienestar económico, pero les sorprendió la crisis, por eso les hace ser más pesimistas en cuanto a su futuro laboral, y ellos se consideran que son más consumidores de Facebook. Pero vamos también a conocer los rasgos que unen a estas dos generaciones, a la generación Z y a la generación millennial. Por ejemplo, la precariedad laboral en medio de una incertidumbre del futuro de la empleabilidad. También vemos que son más creativos y emprendedores, y en eso le ayuda mucho que sean nativos de las nuevas tecnologías. Además tienen una desconfianza institucional total, se sienten descontentos con las instituciones públicas y también con la clase política, y luego se consideran únicos y originales, incluso intentan diferenciarse unos de otros a través de una marca personal. Como digo, es un estudio realizado por dos consultoras que han basado este estudio en su consumo con un fin comercial. Hay que entrar en muchísimos matices en este respecto, pero en cualquier caso para eso tenemos esta mañana, Marta, con nosotros a Josué Gutiérrez, que es profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. Josué, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, buenos días, Marta. Bueno, para ustedes los sociólogos, también para los antropólogos, es fundamental conocer los cambios de generaciones por la información que les puede aportar. Y estamos hablando de dos generaciones, la generación Z y los millennials, que conviven juntos. Efectivamente, ¿no? Hombre, realmente todas las generaciones convivimos juntos en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Lo que está claro es que una generación, en términos sociológicos, siempre se ha tomado como un intervalo de 10 años, ¿no? Pero en este caso se conforman generaciones en función de adscripciones pues, ideológicas o de valores a la hora de conformar o agrupar a los jóvenes. Sí es verdad que estos dos grupos de jóvenes, por decirlo de alguna forma, porque la categoría juventud, mucha gente dice que es una invención. No existe un joven, ¿no? Existe un joven con un determinado origen social, con una determinada característica. No todos los jóvenes son iguales. Entonces hablar de la juventud es como hablar realmente de la sociedad, ¿no? La sociedad, las personas somos... Bueno, pues la juventud es una categoría que a veces está muy cuestionada. Pero sí es verdad que a veces, con datos de muchos estudios, lo que a veces vemos es que en esos propios estudios se da una imagen frívola de lo que es la juventud, ¿no? Seres que no creen en nada, un poco nihilistas, un poco que pasan de todo, ¿no? Este estudio, en definitiva, que es un tanto comercial, da esa imagen frívola de nuestra juventud. En cierta forma sí, si lo comparamos, sobre todo, no porque lo diga yo, si nos lo comparamos con datos, por ejemplo, de estudios del Instituto Nacional de Juventud, que es un estudio que se hace a 5.000 personas de toda España, es mucho más profundo y es mucho más serio, entre comillas. Claro, la muestra está muy escasa, ¿no?, de población. Sí, la muestra que se ha hecho. Creo que son 500 personas, no recuerdo exactamente. Pero sé que el del Instituto de Juventud son 5.000 personas. Y realmente se ven las trayectorias vitales de los jóvenes, ¿no? Qué problemas tuvieron para su primer trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que no hay diferencia respecto a lo mejor entre la generación de los millennials y la generación Z. En ese sentido no hay diferencia, porque recordemos que dentro de todos esos influencers y todas esas cosas siguen habiendo problemas laborales y sociales. Claro, lo que sí puede ser real de este estudio es esa diferencia que marca a los millennials de la generación Z, y es esa crisis que sí que sorprendió a muchos de los jóvenes que, bueno, que ya no lo son tanto con respecto a los de la generación Z, y que sí que a lo mejor vivieron una época muy buena económicamente y de repente todo se cortó, muchas familias se vieron pues abocadas al paro. Hubo un cambio brusco para muchos miembros de esa generación, de los millennials, ¿no? Exactamente, y yo creo que en realidad ha cambiado toda la sociedad. Ese cambio brusco afectó realmente a toda la sociedad, pero sí es verdad que determinadas personas que nacieron al principio de los años 2000, por ejemplo, sí es verdad que vivieron una infancia relativamente buena, entre comillas, ya les digo, generalizando mucho. Claro, estamos generalizando. Pero llegaron después una época de crisis económica donde todo se trunca. Entonces empiezan a desconfiar, eso desconfianza de las instituciones, estoy totalmente de acuerdo. O sea, empiezan a desconfiar de las instituciones porque ven que no se preocupan por ellas, ¿vale? Ven que no se preocupan, y hasta la propia sociedad desconfía de las instituciones. No es una cuestión, un rasgo eminentemente juvenil, pero en ese sentido, ese tipo de cuestiones hace que también eso de tener internet, tener muchas fuentes donde consultar,
ser autodidactas, lo que también se sobreentiende, ¿no?, de este tipo de estudios. Eso tiene un problema, que es que a veces para aprender hace falta guías. Hace falta guías. Claro, hablamos de jóvenes que no demandan ya una educación formal, como la que está estipulada, sino una educación más personalizada, porque a lo mejor hay asignaturas que no me convienen por mi forma de pensar o por a dónde tengo destinado mi futuro laboral. Y no sé hasta qué punto eso es malo o bueno, Josué. Realmente, hombre, yo recuerdo a gente a lo mejor del instituto que no se le daban las matemáticas y se le encantaba leer, le encantaba la literatura y quería estudiar literatura y sí, ¿para qué tengo que estudiar yo matemáticas? Claro. Bueno, porque son contenidos de, por así decirlo, de cultura general. En este caso, ellos, hablando de los jóvenes, ¿no?, y las jóvenes, han conseguido incluso hasta crear argumentos para decir, bueno, pues a mí esto no me interesa, esto no es útil, ¿no? En fin, pero eso en cierta forma lo hemos pensado todos. Pero en este sentido, como hay más posibilidad de obtener información y de autojustificarnos, pues realmente son capaces de dar cierta argumentación. Con más acceso a la información, pero no la más informada, Josué, porque en esto también los jóvenes son las principales víctimas de la distribución de noticias falsas, por ejemplo, ¿no?, y de otro tipo de informaciones. Exactamente, las redes sociales, si uno no tiene una determinada formación, difundimos todo lo que nos llega, le damos salida, ¿no? Y realmente lo que hay que, sobre todo, incidir, lo que se está incidiendo en el sistema educativo, no es ya negar las nuevas tecnologías, porque eso es absurdo, sino aprender a utilizarlas. Es decir, saber qué fuentes son fiables, saber que yo no puedo creerme lo que dice cualquier youtuber sobre un tema médico, saber que cualquier blog que yo me ponga a escribir, que alguien se ponga a escribir y ponga su opinión sobre un problema o cómo solucionar, qué sé yo, un problema médico, hablando de una cosa muy grave, ¿no?, que eso no tiene por qué ser la referencia de la juventud. Parece, ¿no?, que hay muchos, además, centros escolares que trabajan en eso, en cómo utilizar correctamente las redes, y precisamente de eso quería hablar, porque así como en nuestra generación siempre había referentes claros en los medios de comunicación, porque solo había uno o dos, ahora eso ha desaparecido, porque ahora son múltiples, por más que algunos sean comunes ya. A través de las redes sociales las influencias pueden ser muchas y no detectadas, pues a lo mejor por los mayores, ¿no? Efectivamente, antes los niños y las niñas tenían dos fuentes de, por así decirlo, de socialización, dos fuentes que les enseñaban conocimientos, que era la familia y la escuela, y a lo mejor los amigos, ¿no? Pero actualmente el monopolio ese no existe ya. Entonces, la escuela y la familia se enfrentan ante cuestiones que están en las redes y que a veces es muy difícil de contrarrestar porque son bastante creíbles para la juventud, ¿no? Una comunicación sin límites, pero no sé hasta qué punto luego son capaces de entablar una conversación de tú a tú, una conversación personal, por ejemplo, hablar en público, por ejemplo. Sí, a veces por mi experiencia en el ámbito educativo, pues les cuesta muchísimo, ¿no? Gente que se expresa, que pone todos sus pensamientos, porque muchos jóvenes y muchas jóvenes ponen sus pensamientos en redes sociales sin ningún tipo de reparo, ¿no? Y además los pensamientos más profundos, los sentimientos más profundos, ahora después en el cara a cara les da como vergüenza, sienten cierta animadversión a hablar en público, a expresarse en público, porque les es mucho más sencillo expresarse por escrito en una red social, ¿no? Y bueno, sabemos lo importante que para ellos la popularidad, el marcarse como individuo, ¿no?, el sobresalir. En esto están ayudando mucho las redes sociales. Antes veíamos que la generación Z era más de Instagram, los millennials más de Facebook, pero lo de la popularidad, el ser popular, siempre ha sido importante en nuestras vidas. Lo que pasa es que ahora han cambiado un poco las circunstancias por que son nativos digitales. Sí, antes era ser popular en el instituto, ¿no? Todo el mundo quería ser popular. Lo que pasa es que el espacio era más limitado, claro, ¿no? Era mucho más sencillo ser popular, ¿no? Pero ahora viene a medirse por el número de seguidores, ¿no? El número de retweets que tienes, el número de personas que siguen todo lo que tú publicas, porque además se ha extendido la idea de que si tienes muchos seguidores, al final te llama alguna empresa y te acaban pagando un sueldo, ¿no?, hablando rápido, simplemente por ofrecer productos publicitarios y por no hacer nada, ¿no? Porque hemos hecho estudios, hecho pequeñas encuestas en centros educativos y mucha gente quiere ser influencer, ¿no? Youtuber e influencer. Sí. De hecho, hay un máster en una universidad que estudian para eso, no sé, la verdad, cómo pues mira, cogiendo al vuelo lo que estás diciendo, Josué, también hay que tener en cuenta que para una generación como es la Z, enfrentarse a un futuro en el que les dicen que los trabajos, la mitad de lo que pueden llegar a ser, no está inventado todavía, no debe ser fácil, ¿no? Porque le dice, ¿qué vas a hacer? Dice que claro, pero no eso es otro estereotipo, por ejemplo, porque si dice, bueno, que los trabajos no está inventado, no, los trabajos tienen una tecnología. Eso también es un estereotipo, puede ser. Recordemos que los trabajos de los cuales se emplea la mayor parte de la juventud y de la población canaria son trabajos que llevan existiendo hace muchos años. El sector servicios no va a desaparecer de aquí a 20 años. Vamos. Claro, pero realmente los chicos dicen, no, bueno, a mí me van a pagar por llevar las redes, sí, te pueden pagar por llevar redes sociales,
pero la mayor parte de las personas están trabajando en trabajo del sector servicio, que tienen relación con las nuevas tecnologías, evidentemente, pero no es esos trabajos que no han existido o que todavía no existen, que existirán, que posiblemente ocurran, ¿no? Y son jóvenes, por ejemplo, la generación Z, que antes lo vemos en esa diferencia con los millennials, una generación más pragmática, más capaz de resolver problemas del aquí y ahora, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia esta que han tenido, que han nacido en crisis y que las expectativas que tienen de cara al futuro son las que son, ¿no? Sí, antiguamente se decía que tenías, venga, trabájatelo un poco y en 1 o 2 años de esfuerzo verás, 1 o 2 años ahora mismo es una eternidad, entonces tiene que ser todo inmediato. Eso está bien porque hace que la gente, se esfuerce y trabaje. Pero claro, los resultados inmediatos en la vida hay pocos. Lo que es importante también lanzar un mensaje de optimismo, Josué, que es profesor de Millennial, creo. Sí. Esas edades. Profesor de Millennial. Imagino que tendrá algunos magníficos, implicados, que trabajan, que se saben expresar, no solo esto, la perspectiva de las otras generaciones, ¿no? Efectivamente. Lo que comentaba precisamente es que hay cierta frivolidad. Y yo que tengo contacto con chicos y chicas jóvenes, realmente para mí están más preocupados y más implicados en muchísimas cuestiones, ¿no? Y preocupados por cuestiones incluso de carácter social y económico, ¿no? Y les preocupan situaciones, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y yo soy partidario de que, hay una degradación de la imagen de la juventud llevada a cabo sobre todo por sacar a determinados perfiles, ¿no? De determinados sectores, pues hablo de programas de televisión determinados, hablo de youtuber, influencer, tal, y a raíz de ahí extrapolamos una visión de la juventud. Y yo creo que es otra y tremendamente más positiva. Bueno, ¿no? ¿Cuál será la próxima generación de la que podamos hablar, Josué? Pues teniendo en cuenta que hemos conocido la generación de la posguerra, los baby boomers, que también se llamó, la generación Z, los millennials. Bueno, pues nos quedarán muchas generaciones por delante. Josué Gutiérrez, ha sido un placer que nos acompañe en Buenos Días Canarias. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.